Este video tiene como propósito hacer una relatoría respecto al libro de el profesor Nelson Javier Pulido Daza acerca del derecho a la información. Básicamente lo que pues se quiere extractar y hacer pues saber al seminario es que todo el derecho a la información pues tiene un planteamiento, una base sólida, ¿sí? De leyes y decretos en la parte colombiana, o sea, rescatando más bien toda la parte histórica que es importante tener en cuenta al momento de pensar en el derecho a la información, porque digamos esto no viene de unas leyes que vienen de tradiciones o de costumbres anteriores, sino que viene de todo un articulado a partir de la historia, ¿sí? Que digamos a partir de ese análisis teórico es que podemos pues tener un acercamiento a lo que es el acceso a la información, ¿sí? O sea, tenemos que pensar bien todo ese acceso a la información, de dónde viene y de dónde viene la palabra derecho, ¿sí? Que pues se remonta, digamos, desde los principios de la humanidad, donde pues los romanos como tal toman básicamente pues el concepto para articularlo de cierta manera y pues para tener lo que hoy tenemos en día respecto al derecho a la información y respecto al derecho, que viene también, pues digamos, básicamente en Colombia es lo que llaman los Bill of Rights o la Declaración Universal de Derechos Humanos que se hizo pues en Norteamérica, porque pues también de parte de la historia también en los temas de la Revolución Francesa, donde también pues digamos que este tipo de eventos históricos pues lograron dar lo que hoy se conoce como los derechos humanos o los derechos de las personas. En Colombia pues técnicamente se hizo a través de la Constitución Política de Colombia, donde todos estos derechos pues se plasmaron en esa constitución y de ahí en adelante pues viene toda una estructura jerárquica normativa pues que todos conocemos y pues que se articulan también de cierta manera para pues establecer ese derecho y acceso a la información. Algo muy básico pues quizá desde la perspectiva archivística y la que muestra también el profesor Nelson Javier Pulido es que es el papel que juega este archivista o estos maestrantes, estas personas que se están formando en temas de las ciencias de la información para que tengan una visión más crítica respecto a la información, ¿sí? Respecto a quién tiene derecho a la información, cómo tiene acceso a la información, por qué hay información que sí, por qué hay información que no, porque pues lo que se tiene es que siempre toda la información es pública y la única información reservada es la información del ejército, de las fuerzas militares, siendo que esto no es así. O sea, si articulamos también la ley del habeas data, ¿sí? Todas las leyes y los decretos reglamentarios de las leyes del acceso a la información, podemos, pues, digamos, hacer un contexto mucho más fuerte y mucho más centrado respecto a ese acceso a la información. Entonces, bueno, ya tenemos dos cosas. Una es el papel pues de los archivistas o los profesionales de la información en este tema. La segunda es el tema de ese acceso, de quienes tienen acceso, por qué lo tienen o por qué no lo tienen, ¿sí? Y lo tercero está en pues de qué venimos de la historia, o sea, son esos dos, como esos dos paradigmas, ¿sí? Del antes y del ahora, porque a partir de toda esta tecnología y de las comunicaciones y toda esta revolución de lo que llama el doctor Nelson el tema de las sociedades de la información, ¿sí? Que lo que se busca es crear pues como grupos no solo de archivistas o profesionales de información, sino grupos interdisciplinarios para poder hacer unos nodos que se puedan entrelazar en el mundo para garantizar esos derechos a la información. Entonces, básicamente, pues el planteamiento es ese papel de estas personas y también pues las leyes, los marcos normativos
eh, especialmente y fundamentalmente en Colombia, pues lo que tiene que ver con toda esa articulación reglamentaria y pues, o sea, tenemos de un lado el acceso a la información, de otra parte tenemos el habeas data, ¿sí? Que también pues incluso se está trabajando algo de derecho al olvido, también como el derecho a retractarse de lo dicho por una persona, entonces es de ahí que pues todo esto se articula y digamos que es parte de esa discusión que se debe plantear a través de esos tres grandes aspectos. Muchas gracias.